Les voy a enseñar una revelación realmente que he tenido. Nunca he predicado sobre esto en la iglesia. Bueno, y en todos los años de que tengo de predicar, nunca he predicado sobre esta temática. Entonces me parece muy interesante, porque vamos a reconocer un espíritu que está haciendo estragos y que de una forma sutil está destruyendo la vida espiritual de muchas personas. Capítulo número 16, versículo número 11. Cuando lo tengan me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Así se dice. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, el sábado, salimos fuera de la ciudad, fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas esta actitud desagradó a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella ahora. Y salió en aquella misma hora. Esta es palabra de Dios, hermanos. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplicamos que envíes tu Santo Espíritu para que toque nuestros oídos, para escuchar con atención tus verdades eternas. Que toque nuestra mente para entender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Toca nuestro corazón para poder amar a los demás como tú nos has amado a nosotros. En tus santas y venerables manos de amor, Señor, depositamos cada vida que ha venido a buscar de ti en esta noche. Háblanos a nuestro corazón y ministra nuestras vidas como solo tú sabes hacerlo. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor. El contexto del texto. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. El contexto del texto es bien interesante entenderlo para que puedan ustedes captar cuál es la idea de dónde es que surge lo que hoy les quiero enseñar. El capítulo número 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles habla precisamente acerca del concilio de Jerusalén, que era un cónclave, una reunión de los apóstoles en la cual se estaba discutiendo un tema trascendente en la vida de la comunidad cristiana con respecto a los gentiles, con respecto al evangelio, con respecto a la circuncisión y la gracia y otros temas importantes. Si ustedes revisan el capítulo 15, versículo número 36, se da un poco la idea, a entender la idea de cuál era la actividad que realizaba la iglesia. Es decir, la iglesia estaba ganando, consolidando, discipulando y enviando. Estaban en plena obra evangelística que lo que hacía era aumentar el número cada día de los que abrazaban la fe del cristianismo en aquel momento. Dice el versículo 36: después de algunos días,
Pablo le dijo a Bernabé, recuerden ustedes que Bernabé era el asistente de él, el que le ayudaba. Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esto da la idea de que Pablo, después de haber ganado, después de haber evangelizado y después de haber presentado el evangelio carismático de Jesucristo, de Jesús como Señor y Salvador, la gente abrazó la fe. De hecho, los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles hablan de los miles de personas que abrazaban la fe y se metían a este nuevo estilo de vida cristiana. Entonces el apóstol, preocupado por darle seguimiento a esta gente, le dice a su discípulo: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios. Es decir, iban para querer consolidarlos en la fe, y de hecho lo hicieron. Si ustedes se fijan, el versículo 41 dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es decir, amados hermanos, que el objetivo de la visita era confirmar, consolidar, era educar de una manera ordenada y progresiva en la fe a aquellos que ellos habían dejado en diferentes comunidades. El capítulo 16, versículo 5 sigue con esa misma idea y dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Queridos hermanos, vemos entonces cómo la labor de la iglesia no solamente debe limitarse a anunciar, no solamente debe limitarse a hacer labor evangelística o carismática, sino a dar seguimiento. De hecho, la iglesia, ¿cómo te diría?, está acostumbrada a hacer eventos, pero no procesos. Y lo importante son los procesos. Pero el apóstol Santos está diciendo que fueron a confirmar en la fe y aumentaba el número cada día. En ese contexto aparece la historia que hoy hemos leído y quiero que nos centremos ahí. Dice el versículo número 11 que iban para Troas. El 13 dice que el día sábado salieron junto al río, se fueron al río donde estaban unas mujeres concentradas que estaban allí para hacer la oración, y sentándose hablaron con las mujeres que se habían reunido. Una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, aceptó la fe, se bautizó ella y su familia. Dice el versículo 15 que le rogó que se quedasen en su casa y que posara y se quedaran a posar, y los obligó a que se quedasen. Siempre la gente, cuando ha tenido un nuevo nacimiento, es agradecida. La gente busca de Dios, la gente se refugia y quiere a los hombres de Dios atenderlos de una manera solícita, como el caso de esta mujer Lidia. Pero ahí está la escena, y de repente quiero llegar a lo importante de esta noche, y es que en un contexto de evangelización, de ganar, de consolidar, de discipular, de enviar, en un contexto en que Pablo y Bernabé se separan. Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo agarra a Silas. El capítulo 16 comienza cuando Timoteo abraza la fe y empieza a seguir a Pablo, en un contexto de nuevos visitados, en un contexto de confirmación de la fe, en un contexto en que muchos abrazaban la fe y aumentaba el número de cristianos cada día. De repente, la historia bíblica nos narra de que aparece un espíritu raro ahí, que es el que vamos a desenmascarar este día, y vamos a liberarnos de ese sutil y destructor espíritu, y vamos a recuperar la pasión y el propósito por el cual Dios nos ha convocado para estar en su obra. Capítulo número 16, versículo número 16. Noten ustedes lo que dice: aconteció, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro. A ver, lean en voz alta lo que sigue después. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. A ver, háganlo más fuerte, como que está en el estadio. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Leyendo el original de este pasaje,
En el griego aparece que dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu pitón. Esa es la palabra que utiliza, Python, pitón. Si ustedes revisan una Biblia antes de la Reina Valera, la Biblia antigua, por ejemplo la Biblia del Oso, dice: y nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu pitón. Y yo me puse a pensar y le pedí al Espíritu de Dios que me dijera: ¿y qué es eso? Y hermanos, déjenme decirles algo. La serpiente no es ajena en la Sagrada Escritura para asociarla o para ser un tipo del enemigo, de Satanás, del demonio, del diablo. Que el Señor lo reprenda en esa hora, hermanos. Si ustedes se fijan, desde el libro del Génesis aparece ya asociando a la pitón o asociando a una serpiente al diablo. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Esta le habló a Eva y le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho que no pueden comer del árbol del huerto, de todo árbol del huerto? Y empieza a desafiar y empieza a tocar a Eva para que ella pueda desobedecer a Dios y venga la caída con todas sus consecuencias. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 versículo número 9, y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente entonces siempre ha estado relacionada, escuchen esto, relacionada con un espíritu diabólico, con un espíritu de Satanás, con un espíritu que le quiere robar la bendición a los hijos de Dios. Y hoy vamos a desenmascarar en el nombre de Jesús esta serpiente antigua. Porque debo decirles algo antes de seguir adelante. Ciertamente la serpiente representa al enemigo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros, dice la Sagrada Escritura. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo número 10 versículo 19: les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará a ustedes, dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen: tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño, dice la Sagrada Escritura. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Pues esta noche vamos a aprender un poco acerca de ese espíritu. El espíritu pitón, ya así el mensaje se llama el espíritu pitón, es un espíritu que afecta a la iglesia de una manera sutil y de una manera destructora. Quizás deberíamos de conocer un poco la serpiente pitón. Hermanos, las pitones son una familia de serpientes que se le llaman constrictoras. Tienen características las pitones que no son venenosas. Estas serpientes se dan básicamente en África, en Asia, en algunas partes de Europa y en Sudamérica, sobre todo en la parte de la Amazonas. En la actualidad hay una plaga de pitones en la Florida, en los pantanos de la Florida, porque unos gringos, unos americanos anglosajones llevaron pitones pequeñitas, las tuvieron de mascota, pero empezaron a crecer, que se convirtieron en amenaza de sus propios dueños, y ellos, por no matarlas, las fueron a dejar en un parque o en cualquier lugar, y se han reproducido como una epidemia que no tienen ustedes idea en Estados Unidos, tanto así que el gobierno ha decretado que pueden cazarse las pitones y hasta le dan reconocimiento a los que hayan agarrado varios de estos animales. Es bien interesante, hermanos, que las pitones cómo actúan y cómo matan. Primero, no son venenosas como las cascabeles o como otras serpientes. Segundo, las pitones, igual que sus parientes cercanas, las boas, se le llaman serpientes, llamémosle así, constrictoras.
y por definición no son venenosas. Normalmente las pitones esperan a sus víctimas para hacerles una emboscada, y cuando ellas están camuflajeadas y están quietas, de repente va un mamífero y lo atacan, y la manera como lo atacan es que abren su boca, le meten sus dientes y sus fauces en esta parte o en cualquier otra de la parte posterior, y luego las pitones se enrollan completamente en el mamífero y lo empiezan a hacer presión hasta que terminan ahogándole. Queridos hermanos, matan a sus presas por asfixia. Ejerce presión alta sobre las costillas y los pulmones de su presa, que de este modo no pueden inhalar. Es una cosa tremenda, hermano. Pero la pitón se enrolla en la víctima y luego le quiere robar el aire, le quiere robar el viento. Por eso es que este es un espíritu demoníaco, hermanos. Porque ¿saben qué? El diablo nos quiere robar el viento, que simboliza el Espíritu Santo de Dios, hermanos, que simboliza el Rúa de Dios. La Biblia dice que el día de Pentecostés el Espíritu llegó como viento. Después de resucitado, dice la Sagrada Escritura que Jesús jaló a sus discípulos y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo de Dios. Entonces el enemigo, representado acá en una serpiente pitón, nos quiere robar la bendición. Las pitones, una vez que agarran a las víctimas, una vez que las atrapan, las aprisionan con los anillos de su cuerpo hasta que terminan a ahogarlos. Mientras el corazón de la víctima, queridos hermanos, sigue latiendo, la serpiente no la va a liberar de ese mortal abrazo que le ha dado. Y miren, hermanos, son tan conocedoras que esas serpientes se enrollan, y cuando la persona quiere respirar, la van socando, la van apretando con todo su cuerpo. Y hermanos, cuando cesan los latidos cardíacos, normalmente la serpiente sabe que ha terminado matando a esa víctima. Son tremendas. Fíjense ustedes que yo leí una noticia que en la Florida se dieron cuenta de esa gran plaga porque una familia de jóvenes gringos llevó de África una pitón escondida y la tuvieron como mascota, pero pueden llegar a medir hasta 12, 15 metros. Entonces de repente la mascota, tuvieron un niño, era más grande que el niño, y un día la había atrapado al niño Chelito Blanco, lo había atrapado y estaba enrollándose a punto de matarlo. Llegaron en ese momento, la zafaron, lograron rescatar al niño, y entonces el gobierno de Estados Unidos decretó una alerta por ese problema de esa plaga que se había contaminado ahí. Esta tarde me contaba mi esposa mientras almorzábamos de que conoció a una persona acá en El Salvador, aquí, hermanos, que tenía una pitón y de repente empezó a crecer. Tienen colores bien bonitos, unas como amarillas, unas como color oro, etcétera. Yo no sé si ustedes la han visto. Y comenzó a crecer, y él la tenía, hasta dormía con él, se le llegaba y se le metía en la cama, hermanos. Imagínense ustedes, se le metía en la cama. Y ojo, las pitones no son animales domésticos. Las pitones no reconocen, escuchen esto, no reconocen como los gatos o los perros, no reconocen el amor de la víctima, no reconocen el amor de sus amos, no lo reconocen. Pues al hombre, a este muchacho, le pareció curioso que cuando él estaba acostado en la cama, la pitón llegaba a la par y se le estiraba y se ponía bien tiesa. Y entonces el hombre dijo, y él acariciaba y la quería agarrar, y se ponía tiesa y no sabía qué era lo que pasaba. De repente el muchacho la acariciaba y la serpiente, la pitón, no cedía. Se va al veterinario. El veterinario, experto en psicología animal, le dijo: la psicología de este animal indica lo siguiente: te está midiendo para saber en qué momento te puede atacar o te puede atragar, para cuando ya le cabes en el estómago.
Wow, tremendo. Regalarla, matarla o deshacerte de ese animal. ¿Tenés hijos? No, ese animal un día te va a atacar. Así son, hermanos. Pero ¿cómo atacan? Agarran con sus fauces, con sus anillos y su abrazo tremendo, y terminan llevándose el aire de la persona y terminan matándole. Queridos hermanos, este es un espíritu que hay en la iglesia. Es ese espíritu que de repente te quiere robar el aire del espíritu, te quiere robar la comunión con Dios, te quiere robar tu lectura bíblica, te quiere robar tu servicio, te quiere robar tu devocional, te quiere robar tu unción, te quiere robar tu primer amor. Es este espíritu que poco a poco, sin ser venenoso, pero ejerciendo una fuerza total, ese espíritu, hermanos, te quiere robar lo más preciado que Dios te ha dado, que es la salvación, que es el gozo de la salvación. Miren, hermanos, sin mencionar un ataque de histeria, pero ese espíritu te puede hacer sentir que tenés la presión elevada cuando no tienes la presión elevada, cuando hay un problema espiritual. Ese espíritu te puede hacer sentir taquicardias, que se te para el corazón, que se te acelera, y te hacen un electroencefalograma y estás completamente bien. Te hacen un electrocardiograma y estás completamente bien. Ese espíritu te produce migraña, cefaleas, miedos, angustias. Ese espíritu es devorador. Ese espíritu, hermanos, hace que no puedas adorar a Dios. Ese espíritu hace que cuando vengas a la iglesia sientas hemorroides, sientas dolores, que quieras salir corriendo de acá. ¿Sabe qué? El espíritu de Pitón te tiene bien amarrado y te está socando. Y queridos hermanos, déjenme decirles algo. Ese espíritu no ataca a los que no son cristianos. Ese espíritu ataca a Pablo, a Silas, que eran los hombres de Dios. Ese espíritu va a atacar a aquellos hombres y mujeres que están decididos a servirle a Dios. Y ese espíritu, hermanos, te va a hacer que amanezcas en la cama sin quererte levantar. Te va a hacer que pierdas el gozo de venir a la iglesia. Vas a empezar a observar lo negativo de la iglesia. Ese espíritu te va a poner problemas de cualquier índole. Quiero que veamos dos cosas más y con esto termina el mensaje. La primera es: ¿en qué momento y en qué tiempo y en qué lugar se manifiesta ese espíritu? Vean ustedes el versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió esa muchacha con ese espíritu Pitón. ¿En qué momento actúa ese espíritu? Cuando nosotros vamos a la oración. En la esfera espiritual, Satanás a menudo trabaja de la misma forma que las pitones. Se desliza lentamente en nuestras vidas, tratando de ahogarnos en nuestro mismo aliento. El espíritu de Pitón, hermanos, puede exprimirle el gozo de su adoración y de sus oraciones. ¿Y cuándo lo hace? Dice que cuando iban, como dice el pasaje, cuando íbamos o mientras íbamos a la oración. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? No hay lugar que ese espíritu actúe que es el día domingo, el tiempo en que más actúa. Ese día se arruina el carro, ese día se pelea en la familia, ese día no tiene ganas, ese día amanece enfermo, ese día amanece usted sin ánimo, ese día usted se molesta, ese día se pelea. Pero no es por nosotros, es por ese espíritu que nos está atacando. ¿Me están oyendo, hermano? ¿Por qué? Porque el objetivo es desanimarte que no vayas. Quiere que les diga algo, hermano. Este espíritu te va a poner relaciones que van a ser como espejismos, pero que en el fondo no es que va a ser algo duradero, sino que en el fondo este espíritu te quiere robar que sigas viniendo a la casa de Dios. Te quiere ver destruido. Te quiere, hermanos, atar de una manera
que tú dices: ¿qué me pasa? Yo me siento deprimido, soy cristiano, oro, yo alabo a Dios, pero algo me sucede. ¿Qué pasa? Es que mira, tenés esa pitón bien enredada y te está robando hasta el último aire, que terminas diciendo: yo mejor no voy a la iglesia. Es que ahí todos los pastores, todos los diáconos, todos los servidores y todos los miembros de esa iglesia son un atajo de pecadores hipócritas. Yo no quiero ir. Hermano lindo, tiene razón. Quizás somos un atajo de pecadores, pero que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Somos un atajo de pecadores que estamos en el hospital del alma, donde venimos a repararnos. Y ¿sabes qué? Para que no te pase eso, tu mirada siempre debe estar puesta no en los hombres, sino en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Aleluya! ¿En qué momento actúa? Cuando vamos a la casa de Dios. Te quiere robar. ¿Sabe, hermanos? A mí me pasaba algo antes. Siempre me daban malas noticias antes de predicar. Que mire, pastor, tiene un citatorio a la fiscalía. Que mire, pastor, tiene este problema con la superintendencia, con el Ministerio de Trabajo, con la AFP. O que mire, pastor, de repente un hermano chocó y le quebraron una mano. Y hasta que yo dije: por favor, el día domingo, desde la mañana hasta la noche, no me van a dar ninguna mala noticia, porque eso me roba la comunión con Dios. Si traen una buena noticia, tráiganme una noticia buena, de pisto. Eso me va a animar más, me va a alegrar. Pero no me traigan malas noticias, porque, hermanos, era ese espíritu que me robaba cuando yo venía a la casa de Dios. Mire, les pongo un ejemplo. En la casa nunca se va el agua, casi, pocas veces. Pues ahora en la mañana, cuando yo me levanté, que sonó mi despertador, voy al primer culto. Yo predico 4 veces el domingo y voy a resurarme, a bañarme, y enciendo ni una gota de agua. Y hermano, ¿y por qué el domingo, hombre? Y el río me queda bien lejos. O sea, ¿y cómo hago? Pero me acordé que la señora, por su abolengo y por ser precavida, hermanos, tiene un barril allá abajo. Ese barril, como 5 meses de estar con esa misma agua. Entonces yo bajé ahí y me fui a echar guacalada tras guacalada. Y hermanos, al final terminé disfrutando eso como que estaba en el río. Qué rico, sentí todo eso bien helado. Pero miren cómo es ese espíritu. El día que uno quiere adorar a Dios, les aseguro que si yo voy para una discoteca o voy a cualquier lado, ese día hay agua caliente y hay de todo, hermano. Porque quiere el espíritu dominarlo. Cuidado, ¿cuándo se va a manifestar ese espíritu? Cuando vas a servir, cuando vas a tu encuentro, cuando vas a tu célula, cuando vas a orar, cuando venís al templo. Entonces, si usted lo sabe, no va a permitir que se manifieste. Segundo elemento, hermanos, ¿cuáles son las crueles y destructoras consecuencias del ataque de ese espíritu? ¿Qué hizo? Cuando Pablo echa fuera ese espíritu, lo denuncian y mire lo que le pasa. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Aquí hay 2 cosas ya que son consecuencias de ese espíritu. Número 1, te rasga las ropas, te las quita. 2, te azotan con vara. 3, después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. Te echan a la cárcel. Y 4, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. ¿Cuáles son las consecuencias de ese espíritu? 4 consecuencias. Número 1, te rasga las ropas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ese espíritu termina desnudándote sin vergüenza frente al mundo. ¿Quieren que se lo diga más claro? Termina en un motel, termina en una relación en la cual usted se desnuda y pierde la comunión
y el amor con Dios. Qué triste es esto. Ese espíritu te roba toda la vida, te roba todo el hálito, te roba hasta que siente que el corazón ya no te palpita. En ese momento, ese espíritu te va a desnudar espiritualmente en la calle. Ya no vas a tener pena. Antes te escondías para hacer cosas que no eran correctas, ahora te vas a jactar. ¿Y saben qué, hermanos? El postrer estado de un cristiano que ha nacido de nuevo es peor que el primero si decide regresar atrás. ¿Quieren que se los ponga de una manera? Los que hemos tomado, por ejemplo, los que hemos sido alcohólicos, si nosotros regresamos, no crean ustedes que vamos a ir a agarrar a volver a comenzar a tomar de una cerveza un trago. Donde cerró el libro, lo va a volver a abrir y ahí va a empezar a tomar la misma cantidad. Si usted se tomaba una botella de alcohol o se tomaba, qué sé yo, cualquier cosa, inmediatamente ahí va a ir a abrir el libro. ¿Por qué? Porque ese espíritu pitón lo va a desnudar. Segundo, lo va a azotar. Hermanos, la vida paga tremendo. Yo no soy de la idea que Dios anda ahí con el látigo queriendo darte y que Dios es alguien que está esperando para darte. No, pero nosotros mismos nos damos latigazos con las acciones que tomamos. No nos engañemos, dijo el apóstol. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Lo que usted está viviendo, su dolor, su taquicardia, su depresión, sus lágrimas, sus angustias, eso no es Dios que le está castigando. Eso es usted mismo con sus decisiones que tomó y que usted mismo se está azotando. ¿Quién le mandó a hacer lo que estaba haciendo? Entonces, ese espíritu hace 4 cosas. 1, te desnuda, te rasga las vestiduras, te terminas desnudando. Una mente laxa, una conciencia laxa. Segundo, te azota. Tercero, te mete a la cárcel, las cárceles espirituales. Qué triste es esto, hermanos, estar en una cárcel. Que a un cristiano nacido de nuevo, servidor, un hombre de Dios, de repente se olvidó de todo eso y se va a una cárcel emocional. Y cuarto, te termina amarrando a un cepo, te termina atando. Qué triste es cuando una relación ilícita que comenzó de una manera sencilla, te atraparon, se enrollaron en ti, te sacó el aire hasta que te estaba desnudando, te estaba azotando, te tiene en la cárcel y te tiene atado en ese momento. Pero tengo una buena noticia para ustedes esta noche. Tengo una buena noticia de Dios para ustedes, santos. Que aún en medio de la cárcel, amarrado del cepo, el apóstol dice que cantaba himnos y oraba al Señor en medio de esa situación. Tremendo, así dice. Léanlo ahí en su Biblia si quieren. Versículo número 28. Dice el 28, creo que es: y mientras ellos estaban en la cárcel, Pablo, no, versículo, ¿qué versículo es? 25. A ver, el 25 dice, no ando mi Biblia aquí, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26, y dice después la escritura: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y las cadenas de todos se soltaron.
de una manera sobrenatural. ¿Quieren que les diga algo, mis amados hermanos? El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, porque me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Me ha enviado a pregonar liberación a los oprimidos. ¿Y saben qué? Usted tiene autoridad para detener ese espíritu pitón. Si le está robando la paz, si le está robando su comunión, si le está robando las bendiciones, si le está robando el primer amor, ¿qué debe de hacer? Versículo 18: haga lo mismo que hizo el apóstol. Y dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, esto es lo que debe decirle al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Igualmente yo, como hombre de Dios, ordeno y le mando en el nombre de Jesucristo que ese espíritu, si se ha posado en nosotros, que se vaya, ahora. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Vamos a hacer una declaración de fe. Vamos a hacer guerra espiritual. Y después vamos a cantar este canto que la banda tiene preparada. Vamos a hacer una guerra espiritual. Amados lindos, qué tremendo es este tema que les he enseñado. Tremendo, es una revelación. Nunca antes había predicado sobre esto. Pero el Señor me dijo, este espíritu a algunos los está acechando, a otros ya los tiene del cuello, a otros ya se les enredó, a otros ya les empezó a sacar el aire. Pero hoy estamos a tiempo de renunciar a ese espíritu en el nombre de Jesús. Hoy estamos a tiempo de echarlo fuera. Hoy estamos a tiempo de atarlo en el nombre de Jesús. Hoy estamos a tiempo de decir, la sangre de Cristo tiene poder. Vamos a gritar esto, por favor. Yo quiero que hagamos guerra, así como en un encuentro. ¿Sabe qué significa hacer guerra espiritual? Sacar en el nombre de Jesús eso, pero atarlo en el nombre de Jesús. Vamos entonces a hacer guerra. Levanten sus manos, por favor. Griten conmigo 3 veces, griten esto: la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, con sus ojos abiertos, van a echar toda cansancio, toda rutina, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu que les ate, todo espíritu pitón, lo van a echar de ustedes en el nombre de Jesús. Yo cuento hasta 3 y van a echarlo y van a pisotearlo. 1, 2, 3. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos todo viento ajeno al tuyo fuera de este lugar. Ahora tomamos autoridad sobre el cielo. Venimos en el nombre de Jesús en contra del diablo, de Satanás y del enemigo. Óyeme bien, Satanás, te va afuera. No nos sigue robando la bendición. Te va afuera ahora. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Se va todo espíritu de desplicencia, se va todo espíritu inmoral, se va todo espíritu contrario, se va afuera ahora. Vamos, sigan gritándolo. Échenlo. Ahora está bajo nuestros pies. Aquí vienen los guerreros también para unirse, para echar de esta vida todo espíritu contrario a la palabra. Ahora en el nombre de Jesús. Vamos. Échenlo. Todo. Vamos, ahí está. Está debajo de nuestros pies. Óyeme bien, diablo, está debajo de nuestros pies. La sangre de Cristo tiene poder. Grite. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Atamos el hombre fuerte. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Se va ese espíritu pitón. Se va en el nombre de Jesús. Fuera. Óyeme bien, Satanás, te va fuera.
Estás debajo de mis pies. Vamos, dígale, estás debajo de mis pies. Estás debajo de mis pies. Se termina la tristeza, se termina la ansiedad, se termina la depresión, se termina la opresión. Ahora, ahora, ahora. Más. Vamos, 30 segundos más. 30 segundos más. Se va fuera. Vamos, guerreros. Ahora hay algo espiritual aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, ahí está el Espíritu de Dios. Se va ahora. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.